El secreto del Teatro Manuel Segura. El cielo de Lima comenzaba a teñirse de tonos rojizos y naranjas cuando Ivana y Juan Carlos bajaron del taxi frente al imponente Teatro Manuel Segura. La fachada neoclásica brillaba con los últimos rayos del sol, como si el edificio entero quisiera despedirse del día antes de dar paso a la noche. «Llegamos justo a tiempo», dijo Ivana, acomodándose el bolso en el hombro. Tenía una expresión de determinación en el rostro, esa que solía aparecer cuando algo despertaba su curiosidad. Juan Carlos, en cambio, observaba el edificio con cierta fascinación, como quien contempla un misterio esperando ser descubierto. «Siempre quise conocer este lugar de tantas veces que me habías hablado de él», comentó, con una sonrisa casi infantil. «No solo por la historia, también porque dicen que guarda secretos, y además que la última vez que estuvimos por aquí ya era demasiado tarde». Ivana le lanzó una mirada divertida. «Tú y tus cuentos de fantasía. Esto es solo un edificio histórico, Juan. Las leyendas paranormales son para turistas crédulos o supersticiosos». Juan Carlos se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. «Ya veremos, Ivana. Ya veremos». La pareja llevaba 2 años juntos. Entre viajes, trabajo y proyectos personales, habían postergado varias veces la conversación seria sobre el matrimonio. Esta visita formaba parte de la investigación para un libro que Ivana quería escribir sobre lugares históricos de Lima. Ella lo veía como un proyecto profesional. Él, en cambio, lo sentía como algo más personal, como una oportunidad para fortalecer la relación y quizá encontrar algo que lo haga salir de la rutina. Entraron al teatro justo cuando la última visita guiada del día estaba por terminar. Un guía joven hablaba con entusiasmo sobre la importancia del edificio, sobre cómo en 1821 había sido escenario del canto del himno nacional del Perú, con la cantante Rosa Merino interpretando por primera vez aquellas estrofas que marcarían la historia de toda la nación. Mientras el resto de los turistas comenzaban a retirarse, Ivana y Juan Carlos permanecieron un momento más, tomando notas y observando cada detalle: los balcones, el telón rojo, las lámparas de cristal colgaban del techo como cascadas brillantes. Entonces apareció un hombre mayor, de cabello blanco, traje oscuro, elegante. En su mano derecha tenía un bastón con una esfera que parecía brillar ligeramente, aunque daba la impresión de ser más un adorno que un apoyo real. Tenía una mirada extraña, como si una gran sabiduría emanara de su sola presencia. «Buenas noches», dijo con voz serena. «Me alegra ver que aún hay quienes miran este lugar con verdadera atención». Ivana sonrió con cortesía. «Estamos investigando para un libro sobre la historia del teatro y...» «La historia», interrumpió el anciano, «siempre es más compleja de lo que parece, señorita». Juan Carlos le lanzó una mirada intrigada. «¿Usted trabaja aquí?» «Digamos que soy el guardián de este lugar y tengo la costumbre de ofrecer un tour especial cada cierto tiempo». Ivana frunció el ceño. «¿Un tour especial?» El anciano asintió. «Uno que solo ocurre cada 70 años. Un tour en el que podrán apreciar detalles que no se enseñan en los libros ni documentos históricos». Hubo un silencio breve. Juan Carlos sintió un escalofrío, aunque el tono del hombre no era siniestro, más bien solemne. «¿Y qué clase de cosas muestra?», preguntó Ivana, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Verdades?», respondió simplemente el anciano. «Pequeños pero grandes detalles que sorprenden a aquellos a quienes les es permitido observar». Se ofreció a guiarlos. Ivana dudó un momento.
pero la expresión intrigada de Juan Carlos la convenció. Siguieron al anciano por un pasillo lateral que no habían notado antes. Llegaron a una pequeña sala con butacas antiguas y un gran pared en la pared del fondo. El anciano se detuvo enfrente. «Aquí comienza el viaje», dijo con un tono grave. «Solo observen y recuerden, cada cosa ocurre por una razón más profunda de la que imaginamos». Antes de que pudieran preguntar nada, el espejo comenzó a brillar con una luz dorada. El aire en la sala se volvió denso, como si la realidad misma contuviera la respiración. De pronto, ya no estaban en la misma sala. El teatro seguía allí, pero era diferente. Las lámparas eran de otro estilo. La gente vestía con ropas que no eran del siglo XXI, y en el escenario, una mujer con un vestido blanco estaba sobre la tarima de aquella versión más antigua del teatro. Segura se preparaba para cantar. Era Rosa Merino, a punto de interpretar el himno nacional por primera vez. «Evidentemente ya no estamos en 2014», murmuró Juan Carlos con asombro. «¿Cómo es posible?», susurró Ivana, incapaz de apartar la vista de la escena. «No podemos interferir», dijo el anciano que ahora estaba detrás de ellos. «Solo observar». La música llenó el teatro. La voz de Rosa Merino era clara, potente, cargada de emoción patriótica. El público escuchaba con lágrimas en los ojos. Pero en los pasillos, lejos de la solemnidad del escenario, se oían conversaciones en voz baja. Ivana y Juan Carlos se miraron. Siguiendo instintivamente el murmullo, vieron a un grupo de hombres hablando en un rincón oscuro. Entre ellos estaba un funcionario del gobierno, con gesto calculador, cuyo nombre era Máximo Villar. Cuando terminó tan excelente presentación, Rosa Merino bajó del escenario y se unió a la conversación aprovechando la algarabía del momento como distracción para que nadie sospechara lo que entre ellos se decía. Los vieron intercambiar papeles, hablar en susurros sobre tierras, concesiones, nombres de rivales políticos. Nada de eso aparecía en los libros de historia. El anciano guardián del teatro observaba a Ivana y Juan Carlos en silencio, como esperando que comprendieran. «El tiempo», dijo finalmente, «guarda verdades que pocos quieren ver». Ivana sintió un escalofrío. ¿Por qué tenían la sensación de que todo aquello los involucraba más de lo que parecía? El viaje terminó tan de pronto como había comenzado. El teatro volvió a ser el de su tiempo, con luces eléctricas y paredes restauradas. Pero algo había cambiado en la expresión de ambos. «¿Qué fue eso?», preguntó Ivana con la voz temblorosa. El anciano los miró con seriedad. «Una muestra, para que entiendan que las decisiones del pasado nunca mueren del todo. Siempre dejan huellas». Y con esas palabras los condujo hacia otro pasillo oscuro, donde prometió mostrarles más. El pasillo por el que los condujo el anciano era interminable, al punto que parecía que a la distancia recorrida excedía las medidas del teatro. La luz eléctrica desapareció poco a poco, reemplazada por candelabros antiguos colgados en las paredes. Sus llamas parpadeaban con una calma casi antinatural. Ivana caminaba con los brazos cruzados, no por frío, sino por la sensación extraña que la invadía. Juan Carlos, en cambio, miraba todo con la curiosidad de un niño que entra a un lugar prohibido. «Esto no estaba en el mapa del teatro», murmuró Ivana. «Quizás sea parte de ese tour especial», respondió Juan Carlos, aunque su tono revelaba que él mismo no estaba del todo seguro. El anciano se detuvo frente a una puerta doble, de madera tallada con símbolos que parecían hojas y estrellas entrelazadas. «Lo que verán aquí», dijo con voz baja, «está ligado a ustedes más de lo que creen.
Abrió la puerta y el aire cambió. Yo soy Axel Grant, creador de estas historias. Por favor, no olvides de suscribirte al canal. El teatro desapareció de nuevo. Se encontraron en la misma escena anterior. La algarabía del momento comenzaba a apagarse y ahora la alta sociedad limeña charlaba, brindaba y hacía tratos en voz baja. Ivana y Juan Carlos caminaban entre ellos, invisibles para todos. «Mira», dijo Juan Carlos, señalando a la cantante del himno, que reía con un grupo de hombres bien vestidos. Rosa Merino. Pero había algo extraño en su risa. Sonaba forzada, como si ocultara algo. No tardaron en escuchar fragmentos de conversación. La concesión de las tierras ya está asegurada. Con la ceremonia como distracción, nadie sospechará nada, decía un hombre de bigote grueso y traje oscuro. «¿Y los rivales?», respondió otro bajando la voz. «No volverán a ser un problema». Ivana sintió un nudo en el estómago cuando reconoció al segundo hombre. Era Máximo Villar, el funcionario que había visto antes. Por su porte, debía ser alguien con poder político. Y lo peor, le resultaba vagamente familiar. «Juan», dijo Ivana, con voz casi temblorosa, «creo que ese hombre podría ser uno de mis antepasados». Juan Carlos la miró, sorprendido. Pero antes de que pudiera decir algo, vieron a la cantante acercarse al funcionario. «Está hecho», le susurró ella. «Pero debemos asegurarnos de que la familia Alvarado no tenga cómo defenderse. Si la firma de ningún modo puede quedar en sus manos». Ivana y Juan Carlos intercambiaron miradas. El anciano detrás de ellos observaba en silencio. «Van a traicionar a su propia familia», dijo Juan Carlos incrédulo. «Por ambición», agregó Ivana, con un tono casi de reproche hacia esos fantasmas del pasado. Siguieron a la pareja por los pasillos hasta una sala privada del teatro. Allí, entre papeles y sellos, firmaron documentos mientras un criado vigilaba la puerta. El funcionario sacó de su bolsillo una carta y la arrojó al fuego. «Con esto no quedará evidencia». La cantante asintió, con el rostro serio. «Que Dios nos perdone, si es que lo hace». Fue entonces cuando ocurrió algo peor. Dos hombres entraron con prisa, murmurando sobre un accidente. Al parecer, uno de los rivales políticos había muerto en circunstancias inesperadas camino a la ceremonia. Ivana llevó una mano a su boca. Esto es un crimen». Juan Carlos miraba a la cantante, desconcertado. «Y yo estoy emparentado con ella». El anciano rompió su silencio. El pasado guarda secretos que a veces la historia oficial no siempre registra. Pero no hay nada debajo del sol que no sea conocido. Cuando la escena terminó, el teatro volvió a su forma natural. Se encontraban nuevamente en la sala con la gran pared. Pero ahora estaban en una habitación diferente. Una sala pequeña con una especie de proyector antiguo apuntando a una pared blanca. «Miren», dijo el anciano. La imagen proyectada no era una película histórica, sino algo que parecía en tiempo real, aunque se mostraban en pequeños clips. Calles modernas de Lima, casas modestas, incluso un barrio peligroso en las afueras. Ivana y Juan Carlos vieron a varias personas. Un joven con muletas pidiendo trabajo, una mujer muy anciana llorando frente a un retrato, un niño vendiendo caramelos en un bus. «¿Quiénes son?», preguntó Ivana con un nudo en la garganta. El anciano los miró con seriedad. «Descendientes de la familia Alvarado, los que cargan, sin saberlo, las consecuencias de lo que vieron hace un momento». Las imágenes cambiaban una tras otra. Un hombre en prisión, una familia perdiendo sus tierras, una chica discutiendo en tribunales por una herencia inexistente.
Juan Carlos apretó los puños. Nuestros antepasados los arruinaron. Aquellas acciones, dijo el anciano, abrieron heridas que nunca sanaron. Ivana sintió un peso extraño en el pecho. Era como si aquella culpa, aunque no les pertenecía directamente, les reclamara algo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, casi en un susurro. El anciano se puso frente al proyector. Haciendo un gesto con la mano, este se apagó. La sala quedó en penumbra. Las cosas siempre ocurren por una razón. Lo que hagan con lo que han visto es decisión suya. Se volvió hacia ellos, con una mirada que parecía atravesarlos. No a todos se les muestra tan claramente aquello. De regreso al pasillo principal, Ivana y Juan Carlos caminaron en silencio. La mente de ambos era un torbellino. Juan, dijo Ivana, finalmente, si todo esto es real, si realmente hay gente sufriendo por lo que ellos hicieron, tenemos que hacer algo, interrumpió él con mucha certeza. Ivana frunció el ceño. ¿Pero qué? No podemos cambiar el pasado. No, pero podemos hacer algo por aquellos que sufren las consecuencias, respondió Juan Carlos. Ivana lo miró de reojo. Lo conocía bien. Su lado romántico siempre buscaba finales felices, incluso cuando parecían imposibles. Esto es más grande que nosotros, Juan. Tal vez, dijo él con una leve sonrisa. Pero quizás sea la razón principal por la que terminamos aquí, más allá de escribir el libro. El anciano los observaba en silencio. Sus ojos brillaban, como esperando algo, pero sin presionarlos. Caminaron hasta la salida del teatro. La noche había caído por completo sobre Lima, y las luces del centro histórico brillaban con tonos dorados. Ivana miró hacia atrás, al edificio que ahora parecía aún más imponente bajo la luna. Vamos a buscarlos, dijo finalmente. Juan Carlos sonrió. Sabía que lo dirías. El anciano asintió apenas, con una expresión que mezclaba serenidad y algo parecido a orgullo. Entonces su historia apenas comienza, dijo, antes de desaparecer en la penumbra del teatro, como si nunca hubiera estado allí. Ivana y Juan Carlos se miraron, sabiendo que lo que venía a continuación no sería fácil, pero también que no podían ignorar lo que habían visto. El frío de la noche limeña calaba en los huesos. Ivana y Juan Carlos caminaron en silencio hasta la Plaza San Martín, donde la vida nocturna bullía con normalidad. Autos pitando, vendedores ambulantes ofreciendo café y emoliente, turistas sacando fotos bajo la estatua del Libertador. Todo parecía tan común que casi dudaron de lo que acababan de vivir. Pero el eco de aquella proyección, los rostros del presente, las voces del pasado, seguía vivo en sus mentes. Hay que empezar por algo concreto, dijo Ivana, mirando la estatua. No podemos simplemente buscar descendientes al azar. Juan Carlos sacó su celular. Yo puedo rastrear nombres en registros públicos. Si sabemos quiénes eran esos hombres y esa mujer de la ceremonia, quizá encontremos a sus familias actuales. Ivana lo miró. ¿Tú? ¿Desde cuándo eres genealogista? No soy genealogista, pero tengo amigos en la Biblioteca Nacional. Quizá ahí podamos encontrar la información que buscamos, respondió él con una media sonrisa. A pesar del ambiente tenso, Ivana soltó una risa leve. Siempre había admirado esa forma en que Juan Carlos quitaba peso a la tragedia para no hundirse en ella. Esa misma noche, desde la pequeña sala del departamento de Juan Carlos, comenzaron a investigar. Documentos digitalizados, periódicos antiguos, hasta fotos en blanco y negro aparecieron en la pantalla. Aquí está, dijo Ivana, señalando un artículo de 1821. Concesiones de tierras tras la independencia, nuevos propietarios en la región sur.
Los nombres coincidían: Máximo Villar y Rosa Merino. Mi bisabuela tenía ese apellido, murmuró Ivana. Juan Carlos la miró. Entonces es cierto. Pero también hallaron otro apellido mencionado en la siguiente cita. Estas tierras habían pertenecido durante varias décadas al clan Alvarado, aunque no se registran contratos de venta o concesión. La familia rival que fue despojada tras aquella traición. Y según otros registros, la mayoría se fue del país, pero algunos pocos que se quedaron para intentar recuperar lo suyo, gastaron todo su dinero en abogados, fianzas por encarcelamiento y cayeron en la pobreza, con lo cual se perdieron en el anonimato. Ivana sintió un nudo en la garganta. Tal vez algunos de los que vimos en la proyección sean sus descendientes. Juan Carlos asintió. Tenemos que encontrarlos. Pasaron varios días antes de ubicar a alguien. Siguiendo pistas en redes sociales y archivos públicos, dieron con María Alvarado, una mujer de unos 50 años que vivía en una zona muy oscura del antiquísimo distrito del Rímac. Cuando tocaron su puerta, fueron recibidos con desconfianza. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó, con tono seco. Ivana respiró hondo. Señora, sabemos que esto sonará extraño, pero creemos que su familia tiene una historia que debe conocer. María arqueó una ceja. ¿Historia? Lo único que sé es que toda la vida hemos estado fregados. Mi abuelo decía que antes teníamos tierras, pero todo se perdió hace muchos años. Nadie sabe cómo. Juan Carlos intercambió una mirada con Ivana. Aquello confirmaba lo que habían visto. María Alvarado era la mujer que lloraba frente al retrato que vieron en el Teatro Segura. Quizá podamos ayudar a cambiar eso, dijo él. Al menos en parte. María soltó una risa irónica. ¿Ustedes? ¿No será esto un intento de estafa? Aquí no tenemos nada de valor. Vivimos al día. Ivana sacó de su bolso una copia de los documentos que habían encontrado. El registro original, donde se veía la firma de Máximo Villar y la mención a las tierras Alvarado. María los tomó con manos temblorosas. Sus ojos se humedecieron al leerlos. Entonces, es cierto, nos quitaron todo. Sí, dijo Ivana con suavidad, y queremos ayudar a repararlo, aunque sea en parte. Durante semanas, Ivana y Juan Carlos se movieron entre oficinas públicas, abogados y notarios. Descubrieron que algunas de las tierras antiguas ahora estaban en manos del Estado, todas en uso, menos 2 que estaban abandonadas. Otras pertenecían a varias familias que ahora tenían sus casas ahí. Lograron iniciar un proceso para que al menos una parte de esos terrenos pudiera ser reconocida como patrimonio familiar de los Alvarado. No sería fácil, pero había una posibilidad. Seguramente la influencia de una cantante famosa junto a la de un funcionario público de la época habrían impedido que se pueda hacer justicia, dijo Ivana una tarde, exhausta pero decidida. Pero creo que podríamos lograr que le cedan al menos las tierras que tienen abandonadas. Juan Carlos la miró, admirando esa fuerza que él siempre había sospechado que ella tenía, pero que ahora se revelaba con claridad. Sería lo ideal, respondió él. Dios nos ayude. El proceso legal avanzó lentamente, como todo en el país. Pero algo había cambiado en ellos. Ivana comenzó a visitar con frecuencia a María Alvarado y a su familia. Ayudó a conseguir becas para 2 de sus hijos, uno de los cuales soñaba con ser ingeniero. Juan Carlos organizó una colecta con amigos para reparar la casa de la familia, que tenía goteras y paredes cuarteadas. Nunca pensé que terminaríamos haciendo algo así, dijo él un día, mientras cargaba bolsas de cemento. Ivana sonrió.
con las manos manchadas de pintura. Yo tampoco, pero se siente bien. Con el paso de los meses, Ivana y Juan Carlos comenzaron a mirarse de otra manera. Lo que había empezado como una amistad llena de bromas y complicidad, ahora tenía una profundidad distinta, forjada en medio de secretos históricos, actos de justicia y noches interminables de trabajo. Una tarde, después de entregar los últimos documentos del proceso, Juan Carlos la invitó a caminar por el malecón de Miraflores. El atardecer teñía el cielo de naranja y violeta. «Ivana», dijo él con una seriedad poco común en él, «todo esto lo hicimos juntos, y me di cuenta de que no quiero seguir mi vida sin ti». Ivana lo miró, sorprendida, con el viento agitando su cabello. «¿Estás...?» Juan Carlos sacó un pequeño anillo, sencillo pero brillante. «Sí, me estoy arriesgando, como siempre, pero esta vez vale la pena». Ivana rió con una mezcla de nervios y emoción. «Eres un loco». «Tal vez», dijo él, «pero un loco que te ama». Ella lo miró un largo momento antes de asentir. «Está bien, Juan». Dije que no quería finales felices, pero supongo que este me lo merezco. Se abrazaron bajo el cielo limeño, mientras las olas rompían contra los acantilados. Meses después, el Estado resolvió indemnizar a la familia Alvarado y entregar en posesión las 2 tierras que estaban abandonadas a manera de concesión perpetua, vindicando así un error histórico y el nombre de una familia cuyos ancestros habían prestado sus servicios a muchas personas haciendo obras sociales durante la época virreinal. Tiempo después, en una bonita ceremonia en la iglesia de San Pedro, Ivana y Juan Carlos se casaron. Entre los invitados estaba María Alvarado con su familia sonriendo, pues aquel histórico ahora no era nada más que aguas que pasaron. En cuanto al Teatro Segura, testigo mudo de todo, seguía allí, imponente y silencioso. Nadie volvió a ver al anciano, pero a veces, cuando Ivana pasaba frente al edificio, le parecía escuchar un eco lejano. Las cadenas del pasado se rompen con actos del presente. Fin.